Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas financieras. En este video explicaremos los contenidos de la sección 2.9 del tomo 2. El tema es tasas secuencialmente equivalentes. Comencemos. Entonces tenemos la siguiente situación. La señorita Annie coloca $1 millón al 3% mensual durante 3 meses. Luego toma ese capital que juntó y en una segunda operación, inmediatamente a continuación de finalizada la primera, coloca todo lo que juntó al 1% semanal durante 8 semanas. ¿Ok? Y al vencimiento de esta segunda operación, con el capital que ha acumulado, realiza una tercera operación en donde coloca el capital ahora acumulado al 2% diario durante 30 días. ¿Ok? ¿Cuál es la situación? La situación que tenemos es la siguiente. Entonces, lo que tenemos es la pregunta que debemos responder es ahora si tenemos una tasa, ¿a qué tasa debería poner la señorita Annie su dinero, tasa efectiva bimestral, para obtener el mismo capital final que la secuencia de 3 operaciones descritas arriba? ¿Ok? Eh, Vamos a hacer el flujo de fondos de este ejemplo. Bien, entonces teníamos 1 millón, que es el capital inicial C0. La señorita Annie lo coloca ese millón durante 3 meses a esta tasa que es del un 3% mensual. Y consigue este C1, que sería el C0 capitalizado el C0 capitalizado a la tasa esta mensual durante 3 meses. Es decir, 1 millón, que es C0, capitalizado al 3% durante 3 meses. Bien, una vez que termina esa operación, realiza con el montante que acumuló una segunda operación donde el capital inicial de la segunda operación es el capital final de la operación previa, el C1, y conseguimos un C2 colocando este capital durante 8 semanas a una tasa del 1% semanal. Esta es del 1%. Entonces C2 sería el C1 capitalizado al 1% durante 8 semanas. Pero C1 dijimos que era 1 millón capitalizado a una tasa del 3% durante 3 meses. Esto es C1. Bueno, y este monto lo capitalizamos, dijimos, 8 semanas al 1% semanal. Finalmente, lo que tenemos ahora es, con este capital, Annie realiza la tercera operación y consigue capital C3, que no es otra cosa que imponer el C2 a una tasa de el 0,2% diario durante 30 días. Bien, pero C2 dijimos era 1 millón capitalizado al 3% durante 3 meses, y luego esto es el C0, y luego eso lo capitalizamos al 0,1%, al 1%, perdón, durante 8 semanas, y con esto ya conseguimos el C2. Y finalmente este monto, el C2, lo capitalizamos
al 0,2% diario durante 3 días. Tenemos que este es el valor de C3, el valor de la operación original que realizó la señorita Dani en 3 etapas. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿a qué tasa bimestral tendría que haber puesto la señorita Ana sin dinero para conseguir lo mismo? Si estamos buscando una tasa bimestral que transforme 1.000.000 en C3. ¿Ok? O sea que quisiéramos ahora conseguir C3 como el C0, que es 1.000.000, por 1 más esta tasa que desconocemos aplicada la cantidad de tiempo que haga falta, pero en bimestres. Entonces aquí podremos hacer una conversión rápida del tiempo y decir, bueno, aquí 3 meses, 8 semanas y 30 días son 6 meses, así que son 3 bimestres. La gente que dice, bueno, no, en realidad si uno hace conversión realizada no son 3 trimestres, sino son 3 sobre 12 más, eso, o sea, convierto primero todo al año, a años, 8 sobre 52 más 30 sobre 365 y eso lo multiplico por 6 y esto ya no va a ser igual a 3, va a ser parecido a 3 pero un poquito por debajo. ¿Qué fecha hay que usar? Bueno, cualquiera está bien, solo que hay que aclarar al principio cuando uno va a operar cómo va a ser la conversión del tiempo, ¿ok? Resolvamos el ejercicio. Entonces, tenemos el flujo de fondos de la operación y lo que tenemos es, por un lado dijimos la operación original, que es 1.000.000 por 1 más 0,033 meses, eso nos da C1, eso lo capitalizamos ahora a 8 semanas al 0,01% y conseguimos C2 y finalmente al capitalizar esto en 0,02% diario durante 30 días conseguimos C3 y eso lo queremos conseguir capitalizando directamente 1.000.000 a una tasa que desconocemos bimestral. Esta es nuestra incógnita y esta tasa la vamos a aplicar el tiempo que duró la operación pero medida en bimestres, que son 3. Por ahora vamos a usar 3, ¿ok? También podrían usar, vuelvo a repetir, aquí podrían poner 3 sobre 12 para convertir los meses a años, 8 sobre 52 para convertir las semanas a años, más 30 sobre 365 para convertir los días a años, y una vez que tengo la cantidad de años lo multiplico por 6 para conseguir la cantidad de bimestres. ¿Ok? No son iguales, pero conceptualmente son equivalentes. Bien, aquí uno se da cuenta cuando plantea este tipo de situaciones que el capital es irrelevante, o sea, la tasa esta que estamos buscando depende de las tasas y depende de los tiempos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacer el despeje. C3 calculado con la operatoria original nos da 1.256.360,60 y eso es lo que queremos que haga S6, que convierta a 1.000.000 en esta cantidad al cabo de 3 bimestres y bueno, despejando conseguimos que la tasa bimestral que produce el mismo efecto en 3 bimestres que esta secuencia de 3 operaciones es una tasa del 7,9% bimestral. Es decir, si la señorita Anne coloca 1.000.000 de pesos o dólares al 7,9% bimestral durante 3 bimestres, va a obtener 256
1.256.360,60. ¿Ok? Muy bien. Como la fórmula general, entonces tenemos los ingredientes, son el capital, que dijimos, ya vimos que no va a jugar ningún papel, las series de tasas efectivas, estos sí son los importantes, y esto también son importantes, los tiempos que para la deducción de la fórmula los vamos a escribir en años, la frecuencia de salida, o sea, la P de la SP. Acuérdense que ahora S es una tasa, por secuencialmente equivalente. Entonces, esto es, yo digo, bueno, la tasa secuencialmente equivalente aplicada a lo largo de toda la operación, o sea, la suma de los tiempos en años de cada una de las operaciones, multiplicadas por P para conseguir ese tiempo en la frecuencia de capitalización de la tasa. Si la tasa era bimestral, P es 2, es 6 para conseguir bimestres. Pero si la tasa es mensual, por ejemplo, P sería 12 y conseguiría aquí una cantidad de meses. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a la operación original, que era esto, acuérdense que era la C1. Bueno, y acá tenemos en todo caso CN, N capitales. ¿Ok? Como vemos, podemos simplificar el C0 y no nos afecta, y esta se podría decir que es la ecuación fundamental de equivalencia secuencial de tasas, la cual es muy importante en muchas situaciones, por ejemplo, cuando uno analiza rentas variables, en particular cuando uno analiza la inflación. Y bueno, despejada, por si alguien quiere la fórmula despejada, es esta. Acuérdense que exponentes fraccionarios indican radicación, ¿ok? Y no es otra cosa que el despeje de lo que hicimos anteriormente. Bien, un caso de particular interés, que es para lo vamos a usar mucho cuando analicemos inflación. Ahora no voy a explicar qué es inflación, será tema de un video posterior. Ahora simplemente la vamos a calcular y vamos a suponer que la inflación, la tasa de inflación, alguien la mide y nos la da. ¿Ok? Entonces, esta es la forma particular. ¿Qué esto tiene de particular con respecto a lo anterior? Es que los tiempos son todos iguales. Ok. Y entonces a un número t, entonces esto, el tiempo total de la operación, si cada intervalito dura t y hay n intervalitos, el tiempo total es n por t. Ok, y entonces cuando uno hace la cuenta, esta cuenta, porque me queda qn sobre p, acuérdense que aquí que iba. Bien, acá iba aquí tenemos que la frecuencia de la S es Q. Acuérdense que hay un pequeño inconveniente, anteriormente le llamamos P, pero bueno, ahora le voy a llamar Q porque las otras tasas no son P1, P2, Pn, son todas P. O sea, todas tienen la misma frecuencia y están puestas el mismo intervalo de tiempo. O sea, te hablo de tasas mensuales, una secuencia, una cantidad sucesiva de tasas mensuales que voy a aplicar. Por ejemplo, esto es muy sencillo en la inflación, por ejemplo, suelen ser tasas mensuales, tengo una para cada mes. Y quisiera ver, por ejemplo, medir la inflación anual sabiendo la inflación de cada mes. Ok, esa es la situación, por ejemplo, que describe esta fórmula. Acuérdense que aquí en la radical, ¿qué iba? Iba la frecuencia de la tasa multiplicada por los tiempos de aplicación de cada una de las tasas, estas las I sub 1, I sub 2 hasta I sub n, por el tiempo que cada una estaba. El tiempo que cada una está es P por la frecuencia por la cantidad de tiempo en años. Como están todas puestas, el tiempo es acá no es T, sino, perdón, es 1, un P periodo. Entonces la cantidad es 1 sobre P.
cada uno de ellos es de esa forma, entonces se simplifica y como hay n, me queda el q por n. Bien, me está pasando algo que no me gusta, que es el p dividiendo. ¿Estará bien esto? Vamos a ver una situación. Me parece que no va ese p acá. No va este p, va q por n nomás. Ok. Pum. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, estoy haciendo algo mal. Y yo debería poner cada uno de estos tiempos es el tiempo P por el tiempo en años. Esto estoy haciendo mal. Esto es lo que tengo que sacar. Ok. El exponente, el tiempo, es la frecuencia de mi tasa por la cantidad de tiempo de la operación. Entonces aquí, déjenme borrar, estaba haciendo todo mal, discúlpenme. Entonces, vamos de vuelta. El caso de interés que me preocupa es el siguiente, o sea, la situación es, tengo una serie de operaciones, cada una puesta un p periodo. ¿Cuántos p periodos? N. Y cada uno de ellos puestos a una tasa i. O sea, estoy diciendo que I1 p periódica, I2 p periódica y 3 p periódica. ¿Ok? La situación que tengo entonces es, los periodos son todos iguales y hay n. Entonces, ¿cuánto tiempo hay aquí? Hay n p periodos. O sea, y bien, entonces np periodos, ¿cuánto tiempo en años son? Bueno, esto es n dividido p. Entonces, esta es la cantidad de tiempo de aquí a acá en años. N sobre p. Y yo quiero, entonces, esta tasa va a jugar durante esa cantidad de tiempo. ¿Pero en qué? En q periodos. Entonces, porque esta tasa es q, así que en n sobre p años hay n sobre p por q periodos. Ok, y entonces ahora sí tenemos, acuérdense que esto, lo que va a la raíz, es la cantidad de tiempo en la frecuencia de la tasa que estoy buscando, que va a durar la operación. Bien, esta situación se da mucho, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, cuando uno quiere calcular la inflación de 6 meses o de un año, o la inflación interanual, por ejemplo, que ahora está de moda. Un comentario. Cuando hablamos de inflación, los economistas no escriben S, escriben pi. Y esta es la fórmula para el cálculo de la inflación interanual. Al primero del mes XX. Por ejemplo, si XX fuera septiembre, no, voy a anotar los meses así con las primeras tres letras del mes correspondiente. Así, por ejemplo, enero es esto, febrero es Feb,
y así sucesivamente hasta diciembre. Bueno, entonces, si quiero calcular la inflación al 1 de septiembre de 2023, ok, si quiero calcular la inflación al 1 de septiembre de 2023, o sea, tengo que dar un año, tengo que decir un año, no puedo decir al 1 de septiembre, nada más. O sea, acá hay un año implícitamente. Lo que pasa es que escribir pi de XX del año XXXX es lo que tendría que ser correcto, pero es molesto. Al final uno implícitamente o el contexto uno tiene el año. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a usar esa fórmula para calcular la inflación a el 1 de marzo de 2019. Entonces, si ven la ecuación, lo que necesito son las inflaciones de los 12 meses previos. Esa es la definición de la inflación interanual. Entonces necesito los 12 meses previos a marzo de 2020, perdón, acá es 2020. A marzo de 2020, los 12 meses previos son febrero de 2020, enero de 2020 hasta marzo de 2019. ¿Ok? Entonces ahora lo que usamos es esta fórmula, pi de marzo de 2020, es, fíjense que la fórmula, como es un producto, el orden no importa, entonces en realidad lo estamos escribiendo, podríamos escribirlo de cualquier manera, acá está escrito, aplico esta tasa, después esta, después esta, después esta y al final esta, fíjense, y esta es la última, hago toda esa cuenta y le resto 1 y me da que esto. O sea que, ¿eso qué significa? La inflación de interanual, o sea, de marzo del año anterior hasta marzo de 2020 fue del 45,6%. Entonces, usando la data que está en la tabla del libro, la J1, creo que es una tabla que sacamos del Banco Central de la República Argentina. Ok, bien. Y bueno, esta es la tabla, como habitualmente uno lo usa. Acá un buen ejercicio es chequear que estos números estén bien al azar. Estas son las inflaciones interanuales a enero, o sea, la inflación del año a enero del año siguiente, el 1 de enero del año siguiente, o sea, la inflación del 1990, la inflación de todo el año 1990 es la pi de enero, o sea, al 1 de enero de 1991. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces esta sería la pi enero, pero de 2023. O sea, la inflación al 1 de enero de 2023 es la inflación del año 2022. ¿Ok? Fíjense que, bueno, esta es la historia de nuestro país. Tristeza, razonable, tristeza, razonable. Y acá empieza una locura que todavía no termina. Y bueno, estamos así. Ya llevamos casi 20 años haciendo las cosas mal. Bueno, continuamos con los ejercicios. Pueden hacer los ejercicios del 1 al 25. No hace falta que hagan todos, pero hagan los que es suficiente como para ver que manejan los temas. Y bueno, nos vemos en el próximo video.